Historia 1. Diego no había regresado a casa desde hacía más de una semana, y su familia estaba cada vez más preocupada. Este hombre de 32 años, padre de 3 hijos, normalmente era muy responsable y siempre llamaba para avisarles si llegaba tarde. Pero esta vez no supimos nada desde el día en que salió a montar en su vehículo todoterreno cerca de la playa. Su compañera, Virginia, estaba frenética de preocupación. Siguió bombardeando a la policía local con llamadas, rogándoles que iniciaran una búsqueda de inmediato. Aunque al principio se mostraron reacios, ya que llevaba poco tiempo desaparecido, los agentes aceptaron examinar la insistencia de Virginia. Sabían que el vehículo todoterreno de Diego era su posesión más preciada y que nunca lo abandonaría por descuido. Algo debe haber pasado para que desaparezca así sin previo aviso. Se realizó un barrido exhaustivo del área donde Diego fue visto por última vez, pero no encontró pistas. Su vehículo todoterreno fue encontrado muy dañado en la playa, con las ventanas rotas y su cuerpo abollado, pero no había señales del hombre. La policía buscó a lo largo de la costa por si tenía un accidente y terminaba en el agua, pero no encontró nada. Comenzaron a entrevistar a lugareños y personas con las que Diego pudo haber interactuado antes de su desaparición, pero nadie tenía ninguna información útil tampoco. Pasaron los días sin pistas y Virginia estaba cada vez más angustiada. Los niños también luchaban por entender a dónde se había ido su amado padre. Nunca habían visto a su madre tan alterada, llorando hasta quedarse dormida cada noche, esperando desesperadamente buenas noticias al día siguiente. La policía se estaba quedando sin pistas y el caso parecía encaminarse a un callejón sin salida, cuando unos pescadores hicieron un descubrimiento inesperado. Llevados a grandes cardúmenes para ganarse la vida, los hombres estaban limpiando su captura diaria de tiburones cuando algo inusual llamó su atención en el estómago de una de las criaturas. Al sacarlo, se reveló un brazo humano en descomposición entre la masa de pescado y algas a medio digerir. Los pescadores no perdieron el tiempo alertando a la guardia costera sobre su espantoso hallazgo, sabiendo que esto podría ser una pista importante para el caso del hombre desaparecido. Una vez que los restos fueron llevados apresuradamente a la orilla, se llamó inmediatamente al investigador principal para que los inspeccionara. Tuvo una sensación de hundimiento al observar una billetera parcialmente disuelta entre los restos. Al abrirlo, se encontró una licencia de conducir de Diego Barría. Después de notificar a Virginia sobre su descubrimiento, rápidamente se organizó una autopsia para confirmar la identidad y obtener más pistas sobre lo sucedido. Los registros dentales coincidían sin lugar a dudas que se trataba de Diego, y los signos indicaban que probablemente estaba vivo cuando fue atacado por el tiburón. Laceraciones profundas en todos los huesos parcialmente intactos indicaron que las poderosas mandíbulas lo destrozaron. Pero, ¿qué llevó a este trágico final? Al reconstruir la línea de tiempo desde su desaparición, el investigador planteó la hipótesis de que Diego debió haber estrellado su vehículo todoterreno ese fin de semana tormentoso cerca de la playa. Con fuertes maremotos, probablemente sumergió el vehículo dañado y arrastró al hombre desorientado a las aguas agitadas. Incapaz de nadar contra las poderosas corrientes, con posibles lesiones por el accidente, se ahogó antes de que el tiburón hambriento sintiera su cuerpo agitado y se lanzara a matar. Fue una secuencia trágica de acontecimientos que la familia nunca vio venir. La conclusión les dio un cierre, al menos al saber lo que probablemente le sucedió a Diego, incluso si eso no disminuyó su dolor. Virginia se derrumbó ante la revelación, atormentada por el terror que su pobre compañero debió haber experimentado en sus momentos finales. Los niños eran demasiado pequeños para comprenderlo plenamente, pero sintieron la desesperación de su madre, lo que aumentó su tristeza. Durante algún tiempo, nubes de luto se cernieron pesadamente sobre la casa mientras aceptaban su nueva y cruel realidad sin Diego. El apoyo de la comunidad ayudó en los difíciles días siguientes. Los vecinos llevaban comida y mantenían a los niños distraídos. Poco a poco, al compartir recuerdos y mantener vivo el espíritu de Diego en las historias, la familia encontró una manera de comenzar a sanar. Aunque el vacío en sus vidas nunca pudo llenarse, sacaron fuerzas de los momentos felices que pasaron juntos para afrontar el futuro.
En cuanto a Virginia, se consoló al saber que sus persistentes súplicas para buscar a Diego no fueron en vano, lo que permitió a sus familiares darle un buen descanso a pesar de los espantosos detalles. Fue un cierre mayor del que habrían tenido sin el descubrimiento de los reflexivos pescadores. Historia 2. Michael Packard no podía creer lo que acababa de suceder. En un momento estaba buceando en busca de langostas, como de costumbre, y al siguiente se encontró dentro de la boca de una ballena jorobada. Todo sucedió tan rápido. En un momento estaba nadando a lo largo del fondo del océano y, de repente, sintió una fuerza enorme golpearlo desde un costado. Todo se volvió negro cuando quedó envuelto en la boca de la ballena. Al principio pensó que debía estar dentro de un gran tiburón blanco. Luchó por liberarse, pero no había señales de ningún diente. Fue entonces cuando se dio cuenta. Una ballena se lo había tragado accidentalmente. Atrapado en la oscura cavidad sin salida, Michael temía que este fuera el final. Pensó en sus 2 hijos pequeños en casa, temiendo perder a su padre. Pero aparentemente a la ballena tampoco le gustó su lucha, ya que comenzó a sacudir violentamente la cabeza. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 o 40 segundos, Michael sintió que lo impulsaban hacia arriba rápidamente. La luz apareció arriba y la ballena irrumpió en la superficie del agua, moviendo la cabeza de un lado a otro. Lo siguiente que supo Michael fue que estaba afuera en el océano una vez más. Su compañero de tripulación, Josiah Mayo, que estaba en un barco cercano, fue testigo de toda la terrible experiencia y corrió a recogerlo. Regresaron a toda velocidad a la orilla, donde una ambulancia los esperaba para llevar a Michael al hospital. Josiah le contó a Cynthia, la hermana de Michael, lo que había visto. La enorme ballena surgiendo de las profundidades con Michael, de alguna manera fuera de su boca. Al principio, Josiah pensó que se trataba de un ataque de tiburón, pero pronto se dio cuenta de que la verdadera historia era mucho más extraña. Michael estaba maltratado y magullado, pero de alguna manera todavía estaba vivo después de su encuentro. Los médicos del hospital lo examinaron y no encontraron huesos rotos, solo daños en los tejidos blandos de todo el cuerpo. Michael todavía no podía creer que hubiera sobrevivido, seguro de que iba a morir dentro de la ballena. La noticia del increíble incidente se extendió rápidamente por toda la comunidad pesquera de langosta local. Juke Robbins, directora de un centro de investigación de ballenas, quedó asombrada por la historia. Dijo que las ballenas jorobadas no son agresivas en absoluto hacia los humanos y que nunca antes se había informado de un evento así. Las jorobadas filtran peces pequeños y los matan a través de sus barbas, no objetos grandes como los humanos. Pero cuando abren sus enormes bocas para alimentarse, su visión hacia adelante se oscurece. Juke cree que la ballena en cuestión debe haber sido una cría y accidentalmente succionó a Michael con su boca junto con un banco de peces del que se alimentaba. Por lo general, su esófago es demasiado pequeño para tragar a un hombre adulto, por lo que probablemente Michael fue agitado en la boca de la ballena antes de ser escupido una vez que la ballena se dio cuenta de su error. Todo el encuentro fue solo un desafortunado accidente que afortunadamente terminó sin daños graves. Charles Stormy Mayo, un experto en ballenas del mismo centro de investigación, estuvo de acuerdo en que se trataba de un hecho poco común y no de un comportamiento agresivo. Sabe que Michael es un buceador experimentado que no se pondría en riesgo a propósito. Aún así, Stormy nunca antes había oído hablar de un caso similar en el que una persona estuvo temporalmente dentro de la boca de una ballena, pero logró escapar ilesa. Por lo general, las ballenas barbadas ni siquiera interactúan con los buceadores. En los días siguientes, la historia de Michael apareció en los titulares internacionales. Fue entrevistado por varios medios de comunicación y relató la terrible experiencia. Cuando se le preguntó qué pasaba por su mente mientras estaba atrapado en la boca de la ballena, Michael respondió: "Lo único en lo que podía pensar era en mis hijos, y en que así es como voy a morir. Nunca pensé que volvería a salir". Pero tampoco expresó mala voluntad hacia la ballena y dijo: "Simplemente estaba haciendo lo que hacen las ballenas, no es culpa de la ballena".
Los periodistas estaban ansiosos por escuchar más detalles sobre el enigmático buceador de langostas que engañó a la muerte. Michael explicó que había buceado durante más de 30 años y que tenía mucha experiencia en el trato con tiburones y otras especies marinas. Pero nada podría haberlo preparado para lo que sucedió ese fatídico día. También quería que la gente entendiera que las ballenas jorobadas no quieren hacer daño. Simplemente fue un accidente debido al gran tamaño y la limitada visión del animal. Después de unos días de descanso y recuperación en casa, las heridas de Michael empezaron a sanar. Aunque todavía le dolía todo el cuerpo, por lo demás estaba ileso y era física y mentalmente más resistente que nunca. Su encuentro cercano con la mortalidad no lo desanimó del océano. En todo caso, le hizo apreciar aún más la vida y la familia. Cuando los periodistas le preguntaron si planeaba volver al agua, Michael sonrió y dijo: «Puedes apostar a ello, nací para esto». Fiel a su palabra, apenas 2 semanas después, volvió a bucear en busca de langostas, negándose a dejarse disuadir por el encuentro único con una ballena. La historia del buceador de langostas tragado y luego escupido vivo por una ballena jorobada intrigó a personas de todo el mundo. Para Michael Packard fue simplemente otro día de trabajo que incluyó una experiencia más increíble de lo que nadie podría creer. Aunque puede considerarse uno de los grandes misterios marinos, se sintió afortunado de salir ileso después de una situación tan cercana, y su renovado aprecio tanto por el buceo con langosta como por su familia permanecería con él por el resto de sus días. Historia 3. Érase una vez un popular pescador que desapareció mientras pescaba en el río. La noticia de su desaparición recorrió el pueblo y mucha gente se preguntó qué pudo haber llevado a su desaparición. Se realizaron búsquedas en la orilla del río para ver si podían encontrar rastros de dónde podría haber ido Luigi. 3 días después, el pescador regresó al pueblo, afirmando haber estado dentro del vientre de la ballena durante 3 días y que fue salvado por las oraciones que hizo dentro del estómago del pez. La historia del pescador era difícil de creer, pero había regresado vivo contra todo pronóstico. Algunos especularon si una ballena realmente podría tragar y mantener vivo a un humano en su interior durante días. Otros creyeron que fue una intervención divina que le salvó la vida. El regreso de Luigi había traído alegría y confusión a su esposa, Penélope. Estaba encantada de tenerlo de regreso, pero también tenía muchas preguntas sobre su increíble experiencia. Mientras cuidaba de la recuperación de Luigi en casa, escuchó atentamente cada detalle de su historia, por extraña que pareciera, su espantosa descripción de estar atrapado en la oscuridad total dentro de la enorme criatura, sobreviviendo apenas con pescado crudo y la tenue luz de su reloj, parecía imposible, pero ella podía decir que no estaba mintiendo. Después de décadas en el mar, Luigi era un pescador experimentado, pero nunca había imaginado terminar dentro de una ballena. Relató esa fatídica noche en la que se desató una feroz tormenta y enormes olas sacudieron su pequeño bote como si fuera un juguete. Justo cuando pensaba que se volcarían, una sombra monstruosa surgió de las profundidades y su barco fue tragado entero. Fue arrojado violentamente dentro de la ballena mientras ésta se zambullía y nadaba en los mares embravecidos. Después de lo que pareció una eternidad, todo quedó quieto y negro. Luigi aterrizó con fuerza en las viscosas paredes internas de la criatura, gravemente herido y convencido de que era el final. Perdió el conocimiento durante un largo rato. Al despertar en la oscuridad, frío, húmedo y con un dolor punzante, supo que no estaba muerto, pero su situación era verdaderamente desesperada. Usando sus manos para palpar a su alrededor, se encontró encapsulado dentro de la enorme garganta de la ballena. Sabía que esta bestia no lo mantenía vivo para ser digerido lentamente. Quizás su inmenso tamaño había provocado que tragara sin querer y ahora ya era demasiado tarde. Su única opción era esperar y orar por un milagro. El segundo día, Luigi sintió un movimiento debajo de él y un movimiento frenético, al darse cuenta de que la ballena estaba enferma. Entonces comenzaron los tortuosos 3 días de dolor,
agonía y terror dentro de la ballena. Luigi subsistía únicamente con pequeños pescados y mariscos crudos que encontraba flotando o pegados a las paredes en la oscuridad. Su reloj proporcionaba la única luz y la sensación del tiempo mientras las horas pasaban sin cesar. Para mantener su mente ocupada, recitó oraciones fervientes una y otra vez, pidiendo a Dios y a los santos que lo liberaran. Cuando los grandes movimientos comenzaron una vez más en la tercera noche, Luigi se preparó para cualquier destino que le aguardara. Después de una turbulencia extrema, fue repentinamente expulsado al mar violentamente agitado bajo la luz de la luna. Completamente exhausto y al borde de la muerte, Luigi apenas tuvo fuerzas para agarrarse a unos escombros flotantes. Si bien algunos se mostraron escépticos, la mayoría simplemente agradeció que sus pescadores hubieran tenido una segunda oportunidad en la vida. Sufrió traumas graves, pesadillas y recuerdos que no se desvanecerían con el tiempo. La oscuridad y el hedor dentro del vientre de la ballena habían dejado una impresión duradera en su mente. La historia de supervivencia de Luigi pronto se extendió por todo el país y más allá. Los periodistas de los informativos y periódicos de la televisión llegaron al pueblo en busca de entrevistas exclusivas. Aunque aún se recupera, Luigi contó cada detalle de su increíble experiencia a los periodistas. Si bien algunos se preguntaron si realmente era posible que un humano fuera tragado y permaneciera vivo dentro de una ballena, la mayoría quedó asombrada por la historia de resistencia de Luigi contra todo pronóstico. También se invitó a expertos a opinar y ofrecer posibles explicaciones de cómo pudo haber ocurrido este milagro. Si bien la mayoría estuvo de acuerdo en que se trataba de un conjunto extraordinario de acontecimientos que requerían una serie de factores improbables que se alinearan perfectamente, tal escenario no podía descartarse por completo basándose en el conocimiento científico actual. Los hechos clave coincidían con la descripción de Luigi: su condición ilesa después de la liberación, la duración en el interior y la causa aparente fueron los movimientos de la ballena enferma que expulsaban el material eyectado concentrado. A menos que se demuestre lo contrario, la historia de Luigi de sobrevivir en el vientre de una ballena durante 3 días debería aceptarse como un milagro único. La noticia de la milagrosa liberación de Luigi se difundió aún más rápido después de que los expertos marinos intervinieran con sus análisis. Los canales de televisión enviaron periodistas al extranjero para entrevistar a Luigi en su remota aldea. Los medios de comunicación internacionales publicaron historias con titulares que lo apodaban el hombre que fue tragado y escupido vivo. Mientras algunos críticos seguían dudando, la mayoría de la gente en todo el mundo quedó asombrada por la asombrosa historia de resistencia y supervivencia de Luigi contra probabilidades imposibles dentro del vientre de una ballena. Contra todo pronóstico y el pensamiento científico, su relato verdadero y sin precedentes se presenta como un poderoso testimonio de que, con Dios, todo es realmente posible, incluso en nuestra hora más oscura. Historia 4. Habían pasado más de 2 décadas desde que Tom y Eileen Lonergan desaparecieron después de ser abandonados por su barco de buceo en las aguas infestadas de tiburones frente a la Gran Barrera de Coral en Australia. Los esfuerzos de búsqueda para encontrarlos se han intensificado, pero hasta el momento no han arrojado resultados. Tanto la policía local como la Armada australiana estaban haciendo todo lo posible para localizar a la pareja desaparecida, pero el vasto océano hacía que la tarea fuera extremadamente difícil. Tom y Eileen llevaban 10 años casados y estaban muy enamorados. Ambos compartían la pasión por el buceo, que los había llevado a vivir muchas aventuras por todo el mundo. Después de terminar su paso por el Cuerpo de Paz, decidieron hacer un viaje a la Gran Barrera de Coral de Australia, uno de los sitios de buceo más espectaculares del mundo. Todo iba según lo previsto durante su viaje hasta ese fatídico día en el que el barco de buceo los dejó varados en aguas abiertas infestadas de tiburones. La tripulación del barco de buceo, Outer Edge, afirmó que no se dieron cuenta de que Tom y Eileen estaban desaparecidos hasta que regresaron a puerto. Sin embargo,
esta versión de los hechos fue recibida con gran escepticismo por parte de las autoridades. El capitán Jack Nairn fue interrogado extensamente, pero sostuvo que se trataba simplemente de un trágico accidente. A falta de pruebas sólidas, no se pudieron imponer cargos penales, pero eso no ayudó mucho a aliviar el dolor de los familiares de los Lonergan. En las semanas posteriores a su desaparición, varios artículos que se creía pertenecían a Tom y Eileen comenzaron a aparecer en playas a cientos de kilómetros de distancia del lugar de buceo. Las primeras pistas importantes fueron el traje de neopreno y el equipo de buceo de Eileen como aletas y tanques de oxígeno. Si bien alimentó las esperanzas de que sobrevivieran de alguna manera, el estado de los artículos sugería que habían estado flotando en el océano durante mucho tiempo. No se notaron signos de sangre o lucha, contrariamente a lo esperado en el caso de un ataque de tiburón. La pizarra de buceo que llevaba el desgarrador mensaje de una petición de rescate añadió más misterio al caso. ¿Realmente habían logrado escribir eso antes de morir? ¿O esas palabras fueron colocadas más tarde? Sin testigos presenciales, era imposible decirlo con certeza. Cada nuevo desarrollo plantea más preguntas que respuestas. La policía estaba convencida de que la pareja no había logrado sobrevivir, pero sin los cuerpos, el caso quedó estancado en el limbo. Casi al mismo tiempo, otros buceadores y turistas también informaron haber visto largos mechones de cabello de color naranja brillante, presumiblemente de Eileen, flotando cerca de algunos arrecifes a cientos de millas al norte. Una pareja incluso encontró parte de una aleta desgastada, que los forenses luego compararon con el equipo de los Lonergan. Parecía que las fuertes corrientes oceánicas habían dispersado sus pertenencias por todas partes. Si bien desalientan la búsqueda en curso, estos descubrimientos dan crédito a la teoría de que Tom y Eileen pueden haber sobrevivido a la terrible experiencia inicial solo para finalmente perder la vida en el castigador entorno oceánico. Pasaron los meses cuando en enero llegó el primer aniversario del incidente. Las autoridades no tuvieron más opción que declarar oficialmente fallecidos a Tom y Eileen Lonergan, a pesar de que sus restos nunca fueron encontrados. Mientras tanto, la tripulación del barco de buceo continuó haciendo sus actividades como de costumbre, alimentando aún más la indignación. Casi al mismo tiempo, otro acontecimiento sorprendente hizo que el caso volviera a abrirse de par en par. Los buzos informaron haber descubierto una sección de coral cerca de la isla Lizard, a más de 600 millas al norte del sitio de buceo original, que parecía tener restos humanos incrustados en su interior. Tras la inspección, los expertos forenses confirmaron que se trataba de un cráneo humano parcial con algunos dientes intactos. A pesar de la avanzada descomposición, los registros dentales revelaron que coincidía al 100% con Eileen Lonergan. Después de tanto tiempo esperando respuestas, parecía que sus peores temores ahora se habían hecho realidad trágicamente. Si bien se logró una especie de cierre, hizo poco para enmascarar el dolor por no poder nunca dejar que Eileen descansara adecuadamente. La noticia del descubrimiento conmocionó a todo el mundo. Después de tantos años de aferrarse a la esperanza contra toda esperanza, el cráneo de Eileen proporcionó la primera prueba sólida de que la pareja no había sobrevivido a ese día desafortunado. Si bien aún no se habían encontrado los restos de Tom, se aceptó que debió haber sucumbido a la misma suerte. Se descontrolaron las especulaciones sobre cómo es posible que terminaran tan lejos. ¿Habían intentado nadar hasta él solo para morir de agotamiento en algún arrecife remoto? ¿Quedaron atrapados en una corriente feroz que los arrastró hacia mar abierto? Películas documentales y reportajes especiales inundaron las ondas, con la esperanza de reconstruir esas fatídicas horas perdidas. Algunas revelaciones clave salieron a la luz. Durante la investigación sobre las muertes, los expertos especularon que, a juzgar por el estado de los equipos recuperados, lo más probable es que la pareja hubiera sucumbido a un delirio derivado de la deshidratación, lo que les llevó a quitarse voluntariamente los trajes de buceo y ahogarse. La historia de amor de Tom y Eileen había terminado en la pesadilla más inimaginable, y sus recuerdos que se desvanecían ahora vivían solo en los corazones de las personas y en los arrecifes que habían anhelado explorar.
Tal vez encontrar consuelo ahora dependa más de preservar su legado que de fijarse en qué pasaría si. Con la pareja finalmente en paz en el abrazo del océano que apreciaban, era hora de que otros también encontraran un cierre.